Profesora Viena, saludos cordiales. Hago la presentación de mi microclase con la asignatura Introducción a las Relaciones Internacionales. Podemos iniciar indicando que las relaciones internacionales no tienen por objeto el relato únicamente histórico de acontecimientos internacionales. Las relaciones internacionales buscan proporcionar teorías o marcos conceptuales que permitan explicar los comportamientos observables en el sistema internacional. Dentro de los antecedentes podemos ver que es una disciplina joven y cuenta con el derecho internacional y la historia diplomática. El carácter estatocéntrico de las relaciones internacionales está solamente indicada para los estados. El derecho internacional es históricamente la primera disciplina que merece el calificativo de ciencia de la sociedad internacional, seguida posteriormente por la historia diplomática y la diplomacia. La definición de relaciones internacionales es muy amplia, nos encontramos diversas a lo largo de la historia, pero podría definirse como el estudio del conjunto de interacciones que tiene lugar más allá de las fronteras estatales. Esas interacciones incluyen lo político, económico, cultural y social que se producen en el dominio internacional. Ese ámbito de estudio se ha centrado históricamente en el Estado como principal actor de la vida internacional. El inicio de las relaciones internacionales se dio con el Tratado de Westfalia, que puso fin a la Guerra Europea de 30 años, iniciada en 1618 y que culminó en 1648. Esa guerra trajo consecuencias en las que podemos destacar la desaparición de la supremacía del Habsburgo en el continente, comenzó un equilibrio entre las potencias europeas, empieza la decadencia del imperio hispánico y finalizan las guerras de religión en Europa, consolidando así el poder de las monarquías absolutas. En el campo de estudio de las relaciones internacionales podemos ver que se encuentra constituida y especializada con la ciencia política, dedicándose al estudio de las relaciones entre los actores en el sistema internacional. En las relaciones internacionales confluyen varias disciplinas como la ciencia política, la historia, el derecho internacional, la economía y la sociología. También vemos elementos como la diplomacia, el intercambio cultural, las alianzas, guerras y los acuerdos comerciales. Volvemos a la disciplina de las relaciones internacionales, pero ampliándolo un poquito más, indicando que es un campo emergente que tuvo su origen en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los elementos estudiados en el ámbito de las relaciones internacionales se remontan a orígenes de Grecia y la actual disciplina académica inició en el siglo XX. Esta ha ido ganando peso y importancia durante los últimos años. La primera cátedra de Relaciones Internacionales fue impartida en Reino Unido en 1919. Las principales teorías de las relaciones internacionales son diversas, pero vamos a estudiar 4 que durante el último siglo han intentado explicar cómo opera el sistema internacional. El liberalismo, que defiende que los estados actúan en función de su cultura política y económica y su tipo de gobierno. El realismo concibe una lucha entre los actores por alcanzar el máximo poder posible. La escuela inglesa enfatiza el concepto de gran sociedad internacional en la que los estados colaborarían en base al derecho internacional, la seguridad colectiva y la cooperación interestatal. Y por último, el neomarxismo, que rechaza la visión de la cooperación entre los estados como la búsqueda del poder per se. También tenemos los tratados y el derecho internacional, que es la rama
de la historia general que tiene como campo específico de investigación el estudio de las relaciones entre los estados. Su atención sigue centrada en el papel que juegan los hombres, como los jefes de estado, los ministros y sus colaboradores y agentes. Dentro de las relaciones internacionales está la diplomacia, que protege los intereses del Estado acreditante ante el Estado receptor, fomentando las relaciones amistosas. Está involucrada la sociedad internacional, donde nos referimos a un grupo de estados independientes con sus políticas que buscan reglas y diálogos en común. Por otra parte, las características de la sociedad internacional son una sociedad global, de referencia es distinta de la sociedad interestatal y requiere una dimensión relacional y goza de un orden común. Vemos también la estructura internacional de las relaciones internacionales con un número de potencias que tienen diferentes sistemas. Podemos ver el sistema multipolar y el sistema bipolar con equilibrio y el sistema unipolar o imperial con hegemonía. Todo grupo humano presenta algún tipo de estructura interna que, por pertenecer a una colectividad social, podemos calificarla de estructura social y contiene una serie de elementos fundamentales que pueden ser la extensión espacial, puede ser la diversificación estructural, la homogeneidad, la heterogeneidad y el grado de institucionalización de ese estado. Por último, tenemos los actores internacionales que están centrados en el sistema internacional, que contempla tres tipos: los estados, las organizaciones intergubernamentales, las fuerzas transnacionales, dentro de las cuales se identifican las organizaciones no gubernamentales u ONG, las firmas multinacionales y la opinión pública internacional.